Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta entrega especial sobre violencia, la cual iniciamos en esta primera emisión. Desde hace casi 19 años, específicamente el 17 de diciembre de 1999, el mes de noviembre ha representado la lucha contra la violencia hacia la mujer, implicando que organismos nacionales e internacionales, así como no gubernamentales, se movilicen para sensibilizar a la opinión pública con respecto al grave problema de la violencia en contra de nosotras, las mujeres. De manera específica, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que tiene un trasfondo muy significativo y doloroso para República Dominicana, pues su selección responde a la conmemoración del asesinato en 1960 de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal junto a Rufino Antonio de la Cruz, quien las acompañaba por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. A partir de este hecho se han generado opiniones encontradas sobre el brutal asesinato de quienes fueron activistas políticas opositoras al régimen. Algunos apuntan a razones de género por el hecho de ser mujeres, otras están considerando que fue franca y enérgica su oposición a la dictadura, lo que precisamente llevó a nuestro país en ese momento como la causa principal del desenlace de sus vidas. Queda la cuestionante entonces, ¿feminicidio o crimen político? Aún no logramos ponernos de acuerdo. Sin embargo, la sociedad que nos encuentra hoy, a 57 años de este hecho, nos arropa de realidades igual de trascendentes, que solo pasan por la crítica de la cotidianidad sin notar cómo lo han descrito muchos especialistas. Por ejemplo, la violencia como una constitución de un fenómeno sistémico que ha alcanzado dimensiones de grave problema social. Así las cosas, asumimos el compromiso de tratar temas vitales para la salud social. La comunicación es orientación, es prevención, es educación, es construcción sobre todo, y nos da la posibilidad y a la vez la obligación de construir aquellas ideas erróneas y normalizadas en torno al machismo y la violencia. Conversamos sobre lo verdaderamente importante a través de 4 entregas especializadas. Abordamos aspectos psicológicos, físicos, legales, sociales, políticos y económicos para un país que se alza con el segundo puesto sobre violencia en todo el Caribe. Vamos a traer a nuestra mesa propuestas de prevención, así como acciones a realizar para que cada ciudadano y ciudadana comprenda la magnitud de este problema. Vamos a presentar entonces la primera entrega sobre violencia en República Dominicana. Acompáñenos. En esta edición nos acompañarán Mirna Flores Chan, gerente del programa Género y Derechos Sexuales y Reproductivos de Profamilia; Claudia Sarante, miembro de Organización Mujeres Modernas del PRM; Raquel Rosario, especialista en violencia en contra de la mujer; Janet Abreu, directora de proyectos del Centro de Investigación para la Acción Femenina; Fátima Lorenzo, militante feminista; doctora Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Como todo tipo de violencia está mal, no se debería realizar. Muchas personas piensan que está bien, por eso lo hacen. Fatal. En estos últimos días la violencia ha incrementado, los hombres se creen dueños de las mujeres muchas veces no denuncian lo que está pasando por miedo, la mayoría de veces es por miedo o por apego. Es una situación difícil. Nosotros los hombres debemos considerar que venimos de una mujer, tenemos madres, vamos a ser futuros padres, hay una posibilidad de tener una hija y creo que debemos ser considerados. Física, la emocional. Cuando uno le da a una mujer. La verbal, la física, psicológica también. Bueno, física. Hay muchas críticas hacia la mujer. Con un simple comentario que tú le hagas a una mujer, tú le estás ofendiendo. O sea, hay muchos maltratos verbales.
Vamos a comenzar con algunas descripciones, esa definición importantísima para partir en estos 4 programas especiales sobre violencia en la República Dominicana. Y describir el marco en el cual se produce la misma en nuestro país es primordial. Por ende, Raquel toma la palabra, vamos a iniciar contigo para que le puedas explicar a la gente de qué forma se traduce la violencia, cómo se ejerce violencia hacia las mujeres principalmente y niñas en el Estado Dominicano. Exacto. Yo considero que es muy importante cuando hablamos de violencia, no solamente centrarnos en los hechos, y muchas veces nos centramos en los hechos de la violencia física, pero para entender cómo sucede la violencia es importante ver la violencia como un espectro de la desvalorización que tienen las mujeres y las niñas en una sociedad patriarcal. Cuando estamos hablando de una sociedad patriarcal, estamos hablando de un sistema de opresión histórico, arraigado, cultural, que inicia incluso desde antes de que nazcan las bebés niñas. Se han hecho estudios y tú descubres que en la nutrición, cuando se sabe que el bebé va a ser varón versus la bebé siendo niña, se le toma más, hay más énfasis en alimentar bien el bebé, que salga muy saludable cuando es varón. Y ese tipo de cosas continúa a través de la vida entera de la niña y eventualmente de la mujer. Entonces, cuando hablamos luego de la discriminación salarial desproporcionada de las mujeres con respecto a los hombres por el mismo trabajo, eso no va desconectado de esa desvalorización inicial. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia, pues entonces porque ya se ha dado un patrón de denigración, de que se concibe a la mujer como que es menos que ella vale menos que, y eso muchas veces no es consciente, porque la gente tiene la idea de que el machismo tiene que ser un hombre diciendo mujeres malas. No, eso muchas veces son patrones que funcionan a nivel psicológico que toma tiempo darse cuenta de que están ahí. Entonces, por eso es importante no solamente enfocarnos especialmente en los feminicidios, si ustedes no van a hacer el análisis de cómo los feminicidios conectan con una cultura que ve a las mujeres como menos importantes que los hombres. De hecho, un elemento fundamental para hacer este análisis es entender que vivimos en una sociedad patriarcal. Una sociedad patriarcal donde lo masculino, lo macho, representa el modelo, es el paradigma que organiza las instituciones, que organiza el pensamiento, que organiza la educación, que organiza la economía, que organiza la vida de la sociedad. Entonces, ese patrón machista, ese patrón patriarcal, se va reflejando en esa violencia de género, que implica que socialmente mujeres y hombres no tenemos la misma valoración en la sociedad, que implica que ser mujer te etiqueta, te da un lugar subvalorado frente a las diferentes formas sociales, ¿no? Entonces eso implica que tanto en las instituciones, todas las instituciones que conforman la sociedad, estoy hablando de la familia, la educación, las leyes, los medios de comunicación, las religiones, hacen un proceso de socialización donde niños y niñas, los dos, van siendo creados en una identidad masculina o femenina que responde a un patrón, a unos estereotipos, a unos prejuicios. Y las personas entonces nos vamos formando en esos estereotipos y asimismo eso se refleja en toda la sociedad. Es decir, que las mujeres desde antes de nacer ya vienen a un entorno que les tiene ubicado su lugar. Claro. Su lugar en la sociedad. Ese rol de ser mujer, de ser hombre, culturalmente, República Dominicana, ¿cómo se describe frente a esa violencia en contra de la mujer? Bueno, yo pienso que habría que mirarlo dentro de lo que Lori Haisi llamaba el modelo ecológico, desde lo individual, lo personal, cómo yo me relaciono con mi pareja, con mi entorno familiar, cómo me relaciono con la comunidad y cómo me relaciono con todo el marco teórico de leyes, programas, planes que hay en nuestro país. Entonces, es una interrelación, o sea, la violencia se da en un marco de una interrelación donde una persona tiene el poder y maneja el poder. Como estamos hablando de poder, nadie cede el poder. Entonces, nadie cede los privilegios. Entonces, es una lucha que está arraigada en una cultura, como decían mis colegas, en una cultura patriarcal, en una cultura que por dicha, y quizás es la buena noticia, que es aprendido también. Entonces, lo que tú aprendes lo puedes desaprender.
ha habido culturas en la humanidad que han sido muy violentas y que hoy día no lo son. Entonces, yo sé que nosotras entramos aquí en nuestro país con mucha desesperanza. En este país prácticamente ya no se abordan las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Qué se hace en las escuelas para prevenir la violencia? Para fomentar relaciones diferentes entre niños y niñas, para crear una cultura donde los varones también aprendan otra forma de relacionarse entre ellos y con las niñas. Ese es un aspecto importante porque se estudia el hecho violento, se estudia la muerte, quizás se le habla a la mujer, pero ¿qué tanto se le está hablando al hombre? Se habla de nueva masculinidad, de un nuevo hombre. ¿Qué tanto en República Dominicana le importa a la gente como para movilizarse en sentido colectivo y empujar estas construcciones que necesitamos? La sociedad dominicana queremos seguir hablando de que nos preocupan los feminicidios, estamos hartos de los feminicidios, pero no estamos teniendo conversaciones con los varones diciéndole, no, mira, tú no deberías estar tratando a las mujeres así. Tú no deberías de tratar a las niñas de esa manera, no está bien que a ti te dé más privilegio por tu ser varón con respecto a las mujeres. O sea, y aquí estamos hablando de desafiar la cultura machista en la República Dominicana, es un desafío bastante grande. Pero hay una renuencia en nombrar con nombre y apellido quiénes son los principales causantes de toda esta violencia. No son muertes porque te cayó un coco en la cabeza, son hombres que están matando mujeres en este país. Entonces ahí hay que hablar sobre la manera en que estamos socializando a los varones, pero tenemos una renuencia, incluso en los medios de comunicación, de nombrar siquiera el machismo y el patriarcado, que es lo más fundamental. Claro, inclusive normalizando el acoso, que era algo que ustedes planteaban. Sí. Si a la mujer supuestamente muchas veces no le da el lugar o lo nombra con apellido y todo, como tú bien planteas, ¿quién lo haría? ¿Quién se encargará de ponerle el nombre, de sancionarlo, que ya está ahí en nuestras leyes? O sea, ¿qué está pasando aquí, Fátima? La preocupación fundamental que yo tengo es que no se está dando una mirada integral al tema de la violencia. La violencia tiene que ser una política de Estado. Por supuesto. Una política de Estado, y esto tiene que ver con todos los aspectos de relación en la sociedad, tiene que ver con la política, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver cómo se dan las relaciones a nivel de la familia. Entonces, esa mirada integral es necesaria porque no va a ser posible cambiar las estadísticas si nosotros no hacemos esa mirada. No podemos decir que las cosas están iguales, porque yo me siento que estoy mucho mejor que mi abuela. Claro. Por ejemplo, mucho mejor que mi mamá. Pero, y qué bueno. Sí, pero todavía en nuestra cultura, algo que tú dijiste al principio y que retomó Fátima, es la normalización que hay en nuestro país, de ver algo que nos afecta, que nos hiere, que nos hace daño como normal. Es normal que la mujer reciba maltrato, es normal que yo me quede callada, es normal que yo sea sumisa, a pesar de que vamos escalando posiciones en la sociedad, en los estudios especialmente, porque no necesariamente eso se refleja en los puestos de dirección del Estado, ni en el trabajo. En ningún campo nosotros tenemos la primacía, ni siquiera en los sindicatos de profesores, que la mayoría de las mujeres son maestras, mayoría mujeres, sin embargo son espacios liderizados por hombres. Entonces, esa es una forma sutil de violencia contra las mujeres. El acoso sexual, por ejemplo, que lo vemos como algo insignificante, como algo que no hace daño, que es decirle que está bonita, que linda está. O sea, lo que me hiere en mi dignidad es un maltrato. Entonces, si yo te digo, no me gusta, detente. Pero en la sociedad dominicana, el macho dominicano que ha sido educado en esa cultura, entiende que eso es parte de la coquetería de la mujer. Pero también la hembra, que ahí hay un problema que tenemos que hablar. También la hembra que ha sido educada. Es que nosotras para estamos educadas ahí. Nosotras no estamos en una torre de cristal o en una escuelita feminista. Exacto, nosotras somos parte de esa sociedad que hay que romper, que hay que quebrarla y que hay que entender que cuando una mujer dice no, es no está coqueteando. No es que sigue avanzando porque ella lo que está coqueteando. Que cuando la mujer dice que no, quiere decir sí. De los tantos puntos. Exactamente, mira. O insístele. En este que país ella va a la cosa caer. es tan seria. Dale un trago, eso es violación, amigo. Que aquí hubo un profesor de educación física que acosaba a un estudiante de 16 años en una de nuestras comunidades y él la terminó asesinando porque la jovencita no le hacía caso, no le interesaba tener ningún tipo de relación con él. Y la cuestión empezó con un acoso. O
O sea, hasta en eso, aquí se minimiza lo del acoso, aquí se minimiza el toqueteo. Exactamente, entonces vuelvo a tomar la pregunta, ya que tenemos en muchos aspectos un Estado irresponsable en torno a este tema, medios de comunicación que hacen su trabajo para que la mujer siga siendo maltratada, violada, matada, cada día, y esto tengo que decirlo responsablemente, nosotras, ellas y los y las demás, ¿ustedes piensan que, en buen dominicano, deben meterse en la educación, en los problemas, en los asuntos que están a su alrededor? ¿Y a qué me refiero? Todavía escuchamos en pleito de marido y mujer, usted no se meta, eso no son sus hijos, no se meta ahí. No, pero ese es su problema. ¿Hasta qué punto ese es su problema, que parecería privado, es un problema de carácter público? ¿Qué piensan ustedes? Mire, disculpe, pero yo quisiera hablar un poco de la idea de que el Estado no está haciendo, no se está adentrando en el problema. Yo considero que el Estado dominicano está tomando algunas medidas para abordar esta situación, y algo que nosotras, lo digo como alguien que trabaja en el Ministerio de la Mujer. Entonces tengo que hacer la aclaración ahí. Pero yo considero que dentro del mismo movimiento feminista tenemos esta idea de que si no se acaba inmediatamente, completamente, entonces quiere decir que no estamos haciendo nada. Y esa visión es una visión que yo considero un poco hasta como anarquista, como que nada funciona, no estamos haciendo nada, que sé yo cuánto, y quisiera aprovechar ese momento para recordarle a todas las personas que están viendo que tenemos una línea de emergencia. O sea, porque es importante cuando hablamos de violencia también hablar sobre las cosas que sí están funcionando. Y esas líneas de emergencia, esos servicios de atención que se dan en caso de violencia contra la mujer pueden salvar vidas y salvan vidas todos los días. También es una línea donde usted puede recibir referimientos, puede recibir orientación. En el Ministerio de la Mujer se le dan acompañamiento psicológico y legal a todas las mujeres que vayan sin tener que pagar un solo centavo. Y ahí es que voy. Llamo yo como amiga, como tía, como vecina en caso de que vea una situación. O sea, ya la gente está entendiendo que es de carácter público, que no tiene que ser la mujer que es víctima porque no está empoderada, porque tiene miedo, porque no tiene las herramientas ni una red de apoyo. Mira, yo quiero abundar un poco sobre ese punto. Ciertamente que hay medidas que han venido, por ejemplo, empezando por la ley 2497, que hay un antes y un después de esa ley 2497 en nuestro país. Hay acciones que se están haciendo desde diferentes organizaciones del Estado, pero definitivamente que hay muchos planes que son los llamados planes piloto. Entonces, son planes que tienen un plazo, terminan, pero no tienen una multiplicación a nivel nacional. Porque es cierto que el Ministerio de la Mujer da una excelente asistencia, incluso nosotros desde Profamilia referimos a mujeres víctimas al servicio que da el Ministerio de la Mujer, pero nosotros lo que queremos es que eso esté extendido a nivel nacional. Debería. Nosotros no queremos 2 casas de acogida, que deberían ser casas de recogida de los agresores, no porque las casas de acogida son una especie de cárceles para las mujeres, porque hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que tenerla concentrada en un lugar, o sea, como si fuera una especie como de como que ella fuera la victimaria. Exactamente. Sí, claro, entonces, claro. En el caso de nosotros, por ejemplo, en la justicia dominicana, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos solamente se judicializan el 1% de las denuncias. Y de las que se judicializan, solamente el 2% tiene sentencias. Imagínese. Entonces, yo no tengo que hablar de mucha teoría, aunque yo no soy muy amiga de las estadísticas, pero estos datos te dicen una idea ¿por de dónde cómo vamos? anda la aplicación de las leyes en República Dominicana. Ya estará el Ministerio Público en adelante en otros programas. Yo creo que hay que llamar la atención sobre... Pero dime, Fátima, que si me meto o no me meto. Claro. Díselo, porque hay que meterse, si no, ¿qué pollo empujo? Porque es un problema de políticas públicas, es un problema de los barrios, de las comunidades, de las amigas, o sea, es un problema social. Y yo creo que hay que tener claridad en lo profundo del problema de la violencia. Hay que meterse, pero con cuidado de que no se vaya a exacerbar la violencia con la víctima. No, claro, porque eso puede ser peligroso si uno trata de entrarse en ese lío y entonces como meterle en una situación en la que él se torne más violento con ella. O sea, y de eso tenemos que tener una conversación bastante profunda, porque hay maneras de hacer eso, que sea un abordaje que no sea peligroso, que sea adecuado, para ella. claro. O sea, no es tan claro simple. que sí. Quédate con esa idea, porque después de la publicidad vamos a recibir a nuestras demás invitadas para este programa especial. Quiero que nos hables de eso en las conclusiones, ya sabes. Después de la publicidad, ustedes sigan recibiendo más orientación. Hay que hablar de esto siempre. Hoy tenemos la oportunidad, entonces, por favor, acompáñanos. Por ejemplo, tengo un caso con una hermana mía.
El esposo es militar. Él amenazó de muerte con ella y su hijo. ¿Tú me entiendes? Simplemente porque él ya, como te digo, él tiene otra dama, ya a él no le importa esa mujer ya, y ya no se siente bien con ella, entonces ya él como quiere como quitarle la vida, y no es así. Very harshly condemned and criticized violence against women, and sadly it's quite prevalent in some of the societies. For example, in the Ethiopian society there's been quite a lot of killings of the women in the family, and there have been quite a lot of killings of wives in some of the ultra-Orthodox religious families. It doesn't seem to happen in the more enlightened, if I may say so, in the more enlightened societies. It seems to happen in some societies where religion takes over any calm or common sense. It's clearly based, I think, on personal trauma, and it is executed in terms of a sort of a religious reason. Yes, so the violent attacks that have happened, and they've been happening quite frequently in terms of every few months you hear another case. But this has been within the Ethiopian community, where I think they're so frustrated. This culture is so different from anything they know. Economically, they're probably very depressed. The wife just is not coping with keeping up with the new demands in the new society, the language, you can't speak the language. And maybe the man is just very frustrated with this because he's not coping economically with the changes. So there've been a lot of killings. Do you think that it's better to change step by step the culture or enforcing the law? I think ideally it would be great to help them adjust to a new culture, which is very, very difficult because the culture is very, very different from the culture they have. De regreso, seguimos compartiendo con ustedes algunas estadísticas a modo de tener una idea de cómo andamos en República Dominicana con relación a la violencia. Janet, vamos a explicarle un poco a la gente, en palabras llanas, en base a tu experiencia, lo que has visto, casos que has estudiado, de qué manera se ejerce esa violencia. ¿Por qué nos dicen, pero todo es violencia? Sí, todo es violencia, o puede verse como un ejercicio violento hacia las mujeres. Bueno, desde que hablamos del servicio que reciben las personas, el servicio que recibe la mujer cuando va a un centro de salud, el servicio que reciben los usuarios y las usuarias cuando aplican al sistema para recibir apoyo, protección, la calidad de la educación que se recibe, la dignidad de la vivienda en que habitan las familias, todo eso conlleva lo que es una violencia estructural. Si nosotros nos enfocamos en esas necesidades, o vamos a decir carencias que afectan a la cotidianidad, a la vida de las personas, enfocado en el marco de los derechos, realmente caemos en lo que es violencia. Y siempre se habla de que hay poblaciones que son más vulnerables que otras. No es lo mismo una mujer que reside en el Distrito Nacional con un grado académico X a muchas otras que están en la zona sur, por ejemplo, de la República Dominicana. ¿De qué manera influye el hecho de la escolaridad, de inclusive la etnia, de las oportunidades de trabajo o no que tenga, si está en el sector informal o en el formal, todo eso, Janet? Claro, cuando hablamos de educación, nos referimos a que es realmente el sistema neurálgico para realmente empoderar a las jóvenes y los jóvenes en lo que es la prevención de abuso, la prevención de violencia y el ejercer sus derechos como tal. Cuando nosotros hablamos de violencia,
No solamente hablamos de violencia física, hablamos de una violencia emocional, de una violencia de espacios, y entendemos de que es importante que nosotros apliquemos políticas efectivas educativas para poder garantizar que estos jóvenes y estos niños y niñas puedan crecer con una buena formación de base en valores. Además de esto, hablando de lo que es ya su inclusión en lo que son las actividades laborales, cuando hablamos de una mujer que viene de la zona rural o que habita en la zona rural, lamentablemente por el mismo nivel de educación que recibe, no tiene la misma posibilidad que puede tener una mujer que se educa, una niña que se educa en la ciudad. Esto conlleva mucho también al tipo de beneficio que recibe y también influye en todo su entorno, en su estilo de vida, la calidad de servicios a lo que tiene acceso, lo cual también amerita en nosotros hacer una revisión de todo este proceso porque influye mucho en lo que es la violencia, en lo que es el desarrollo de la mujer como tal. Nosotros hemos estado en los últimos meses hablando muchísimo sobre despenalización del aborto. Digo meses porque, bueno, son muchos años, pero con mayor ahínco últimamente. Y hay una frase por ahí, Janet, que dice, le digo a ustedes también, chicas, las ricas abortan, las pobres mueren. Y así muchas otras ideas. Esto también, si nos vamos al acceso a la salud. O sea que la gente debe entender que cuando una política pública, cuando el Estado de manera irresponsable no protege, pues se está ejerciendo una violencia estructural. Eso para aquellos y aquellas que no son entendidos, que no son diputados, políticos, que no están en posiciones de poder en instituciones no gubernamentales o gubernamentales y deben llevar este conversatorio, ¿no? Fuera de las aulas y demás. Hablemos de política. Hablemos de cómo esos partidos políticos históricamente en República Dominicana han ejercido violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Claudia. Bien, la democracia como un sistema ideal en nuestro país está enfocado en lo que es una representación igualitaria. Pero ¿qué es igualitaria al momento en donde de manera interna los partidos políticos cuentan con su mayoría hombres y su minoría mujeres? Siendo la democracia una forma para hacer una representación de lo que tiene la sociedad y por lo que debería luchar ese partido político y quién tiene que representar los derechos o las otorgaciones que tiene la misma mujer, si no es una mujer. No lo va a enfrentar un hombre, sino que más bien es una mujer que sabe cómo puede luchar por sus derechos y luchar por los deberes que incluso ella tiene dentro de los partidos políticos para de esa manera hacerse representar a través de cargos electivos y de posiciones dentro del mismo partido político. Ahí tú ves una desigualdad y eso es violencia. Donde hay una desigualdad, existe una violencia. ¿Cuál es el tipo de violencia que más se pudiera decir viven los partidos políticos en República Dominicana en contra de la mujer? Me refiero, hay mucho acoso, hay mucha violencia económica, bueno, los insultos o quizás violencia física han llegado a esos hombres y esas mujeres porque se da en ambos sexos, por supuesto. Claro. Mira, hay de todo. Hay acoso porque no podemos cegarnos. Soy una abanderada de que las trabas y las dificultades que tenemos nosotras como mujeres tienen que ponerse sobre la mesa, tienen que visualizarse para entonces encontrarle algún tipo de vía para solucionar. Hay acoso, hay violencia también económica, en donde no tiene la misma participación económica una mujer que un hombre por precisamente la parte de la estructura, en lo que tiene que ver la construcción social de la mujer y cómo su mujer ejerce esos roles que han sido asignados. Pero también en la participación, no tiene la misma participación la mujer dentro de los partidos políticos. Aún se lo haya ganado. Y cerramos con el tema de meritocracia. ¿Cuánto hablan los hombres y la sociedad en su conjunto de que la mujer tiene que ganarse, de que la mujer tiene que luchar por los espacios, de que a la mujer no se le puede regalar una cuota? Óigame, pero hay que analizar el contexto social de la República Dominicana y de una manera u otra asegurar esa participación. Y por eso una cuota, que estamos peleando todavía por paridad. Pero ¿cómo ves tú todo eso? Mira, debido a la desigualdad que existe, tiene que haber una herramienta que regule
y que garantice la participación de la mujer. Que lamentablemente tenga que ser a través de una cuota, bueno, pues entonces nosotras como mujeres tenemos que luchar por esa cuota para poder tener esa verdadera representación. Lo ideal sería que no exista ni siquiera una cuota, pero imagínate tú, Tatiana, y los televidentes que tenemos acá, si con una cuota que tenemos no se cumple, no quiero imaginarme qué sucedería sin tener una cuota. Y es la preocupación también con una ley integral de violencia que está en discusión, está la preocupación con muchos mecanismos legales que tenemos en República Dominicana. Sin embargo, persiste la preocupación, por colocar una palabra en la mesa de la ciudadanía, de que mucho de esto se queda en letras. ¿Vamos a conocer la realidad? Mira, yo quisiera hacer una Tatiana, quiero hacer una pequeña acotación a lo que decía la compañera. A veces la ignorancia es osada. Y cuando se dice que la mujer tiene que ganarse las cosas y la meritocracia, parece que esos requisitos solo se le exigen a las mujeres. Exacto. Una vez en un lenguaje muy popular, le dice un compañero que las mujeres tienen que prepararse. Entonces le dice a la compañera, bueno, ya que presentamos tantos ñames, vamos a poner algunas yautías. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que le quiso decir en un lenguaje coloquial? Claro. Si ustedes están diciendo que se necesitan títulos académicos y se necesitan todos para poder estar en las listas, en los congresos, bueno, pues, entonces era una manera de hacerle caer en la cuenta, claro, que estaban midiendo con un doble rasero. Exacto. Estaban pidiendo a las mujeres unas calificaciones que no se le pedían a los hombres. Pero en el tema de la violencia, que también decía, es normal que en los partidos políticos se dé algún tipo de violencia porque forma parte de lo que es la sociedad dominicana. Claro. Y si en la sociedad dominicana está normalizada el acoso, el abuso, es normal que también al interior de los partidos políticos se repliquen esas mismas conductas. Se ha ido deconstruyendo, concienciando de alguna forma de que los mismos compañeros o compañeras denuncien, le llamen, bueno, hay alguna creo molestación. Que se está haciendo conciencia. No es fácil, como decía en el otro segmento la compañera Mirna, que se desconstruyan posiciones que de alguna manera se internalizan dentro, pero así como se aprendió, se desaprende. Y lo que antes parecía normal, ya no lo es tanto. Por tanto, la ley, nosotros insistimos en que la ley integral de violencia que está en el Congreso, que tiene un informe favorable de la Comisión de Género que yo presido, que solo está pendiente a que se ponga en agenda, va más allá de lo que es la ley 2497. Exacto. La ley 2497 solamente se quedaba en lo punitivo y cumplió un ciclo y hizo su trabajo, porque yo me recuerdo que hace tiempo, cuando éramos mucho más jóvenes, que empezamos a hablar de violencia, nosotros decíamos aquello de que la costumbre hace ley, y nosotros decíamos, queremos que la ley haga costumbre. O sea, que la gente aprenda que el acoso es delito, que la violencia es delito. Es porque antes parecía, como tú decías, en pleito de marido y mujer. Hasta el otro día. Nadie se debe meter. Y ahora nosotros sabemos que eso no es privado, que eso es público y que es un delito. Y que si yo veo un delito y no intervengo con cuidado, como dice Raquel, porque no es que yo voy a oponer violencia con violencia, pero yo estoy en la obligación de visualizar de que eso no me es ajeno. De que porque cuando la gente ve un delito, interviene. Y como tiene carácter público, ministerio entonces perseguir. Claro, pero también es muy importante que no le dejemos solamente esto a las instituciones públicas, aunque son los mayores responsables. También la responsabilidad que tenemos en la universidad, en la escuela, los medios de comunicación. Vital. Que estamos transmitiendo la imagen de una mujer cosificada, de una mujer objeto, y todo eso también tenemos nosotros que trabajar para que el problema de la violencia, que necesita un abordaje integral, en el cual todos y todas intervienen. Pero claro, la ley y las políticas públicas son vitales, porque en último término es el Estado el máximo responsable
de trabajar en que debemos mencionar un poco la dual posición, acción y pronunciamiento, tanto privado como público, de esos legisladores y legisladoras. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Las mujeres suelen ser más responsables y coherentes con su posicionamiento y votaciones. Los hombres, ¿qué pasa allí? O sea, hay mucha crítica, pero usted conocerá porque está ahí dentro. Como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. Yo creo que yo quiero hacer una defensa de mis pares. Diputados y diputadas, yo pienso que en el Congreso se trabaja más de lo que parece. O sea, yo veo muchos hombres y mujeres responsables tratando de hacer lo que toca. Yo veo un grupo de diputadas, somos 53 diputadas ahora, tratando de impulsar leyes importantes y asumiendo riesgos y costos por asumir esas leyes. Yo veo mujeres que estamos con la ley de salud sexual y reproductiva, que estamos trabajando, apoyando el aborto, la despenalización del aborto en las 3 causales, estamos trabajando en la ley de violencia. O sea, yo veo mucha gente, hombres y mujeres, porque es muy importante que recordemos que en la última votación del Código Penal para la hubo una votación, 84 diputados a 63, votamos a favor de la observación presidencial, lo cual te dice que la sociedad está cambiando, que los legisladores estamos cambiando, porque ya no podemos seguir mirando hacia otro lado. Las estadísticas y la realidad de las mujeres que mueren por violencia doméstica, por violencia obstétrica, porque no se tiene una atención oportuna, porque no en los hospitales muchas veces no se hace lo que se debe hacer. Nosotros no podemos seguir mirando para otro lado. Cada quien tiene que hacer lo que le toca. Por supuesto. Y al Congreso le toca legislar para defender los derechos de los hombres y las mujeres. Yo estoy pensando, y aquí haciendo un razonamiento con ustedes, ¿será que la sociedad dominicana necesitará que se le obligue a través de una sanción, que se le imponga medidas de una manera que no se le cosifique en medios de comunicación, en los puestos de trabajo, en los partidos políticos? O sea, o culturalmente iremos agotando un proceso de deconstrucción, de vaciado, para llenarnos nuevamente. O sea, ¿cuál sería, de acuerdo a lo que ustedes entiendan, la vía más recomendada, la más práctica, la que podamos emplear ayer? Pues yo no quiero hablar de que en los próximos 5 años, ayer. El Estado tiene el deber, por supuesto que lo tiene, pero no todo se lo podemos dejar al Estado. Algunas y muchas instituciones, ONGs, están haciendo su aporte de empoderar a la mujer con una vista más favorable y más de derecho para la misma. Llenando esos vacíos Llenando esos vacíos, no solamente vacíos, sino capacitando a la mujer para empoderarse en los distintos ámbitos que tenemos y los distintos enfoques. Ahora bien, los partidos políticos también tienen su cuota, tienen que empoderar a sus mujeres, tiene que haber un espacio en donde las mujeres puedan coaccionar y ser capacitadas, no solamente en género, sino de manera integral, para ir desconstruyendo todos esos roles que la sociedad nos ha ido trayendo y que sencillamente pueden ser desconstruidos a través de un empoderamiento. Y este empoderamiento no necesariamente viene dado por un código penal. ¿Para qué queremos un código penal en el caso de más extendido o más fuerte, más firme, si ni siquiera ahora podemos cumplir con esto? O sea, hay una parte que le corresponde a la sociedad de empoderar a sus mujeres, de capacitar a sus mujeres en sus espacios para que puedan entonces estar en los espacios de poder y toma de decisión, que una vez ahí es que se van a implementar los cambios que nosotras queremos que se impulsen a favor no solamente de nosotras como mujeres, porque nosotros somos una parte de la sociedad, es de forma integral. Por supuesto, que es a lo que aboga el feminismo, que la gente todavía no entiende, y estamos tratando de que la gente comprenda un poco más el alcance de la lucha por la igualdad de derechos, igualdad de condiciones. Hagamos lo siguiente, después de la publicidad, de las informaciones que vamos a compartir con ustedes, yo salgo, le dejo el micrófono, la silla, la mesa completa a nuestras distinguidas invitadas en el día de hoy. Yo estoy más que honrada de recibirlas a ustedes y es para mí un grato placer que tengan esta conversación, este tiempo destinado al público de Así las Cosas. Después de la publicidad, concluimos.
Estado, en vez de siempre estar con su cuestión de corrupción y todo eso, debería de incrementar más en educación en las escuelas, dar mejores oportunidades. Bueno, el Estado tiene que fajarse muy duro porque yo lo veo muy flojo. Bueno, el Estado por lo menos tiene que ponerse y darle educación al hombre desde la casa y niños. Hay que buscar ayuda, eso es lo que se tiene que encargar el Estado, de ayudar a las mujeres que son maltratadas, o sea, trabajarla con un psicólogo. Bueno, yo creo que para concluir este segmento, quisiera abordar solamente dos ideas finales. La primera es cerrar la idea en la que dejamos el primer segmento, sobre si se debe denunciar en nombre de la víctima en casos de violencia contra la mujer. Y le contaba a Tatiana y a las compañeras que no es una idea simple. ¿Por qué? Porque en su intento de ayudarlo usted puede poner su vida en peligro. Entonces lo ideal sería que se trabaje junto con la víctima, aunque si usted sea una vecina, su amiga, su familiar, se trabaje junto con la víctima para que ella pueda tener su proceso de empoderamiento y que salga de ella a hacer su ruta crítica y salir del ciclo de la violencia. ¿Por qué? Porque si usted va y usted escuchó que a su vecina le cayeron el golpe anoche y usted va y denuncia, y entonces va a la policía y le cae a ella encima. Y ella dice, no, espérate, pero es que mi familia me está llamando, diciéndome a mí que es el papá de mis hijos, que yo no puedo meterlo preso, ese es el que paga la escuela, ese es el que paga ese cuánto. O sea, hay muchas razones por las cuales una mujer simplemente no sale de una relación de violencia. Entonces tenemos que tener la conciencia de que la decisión que hay que tomar es la que sea mejor para ella y tiene que salir de ella. Lo que sabemos la gente que estudiamos violencia es que si queremos ver una erradicación de la violencia contra la mujer, tiene que salir de la víctima misma. Entonces, denunciar en nombre de ella, sí o no, es un tema complejo que no se da, no hay una solución simple a ese tema. Ese es un punto. El segundo es que si usted quiere intervenir, intervenga también con los hombres, porque le decimos mucho a las mujeres que se empoderen, empodérate, que se le cuánto, pero a los hombres que se empoderen y que hablen con sus amigos, que hablen con su compañero de trabajo, hable con su hermano, hable con su tío, si usted sabe que son violentos, y entonces den esas conversaciones difíciles sobre la violencia, pero no solamente sobre la violencia, sobre la desvalorización de las mujeres, sobre las conductas que tienen con las mujeres, o sea, todas esas conversaciones difíciles sobre todo lo que estamos mencionando en esta mesa también tienen que tener los hombres entre hombres con ellos mismos. Entonces a los hombres que se empoderen. Nosotros queremos también reforzar el tema de la importancia de lo que es erradicar la violencia estructural. Cuando hablamos de educación, queremos que podamos tener una educación que sea integral, la cual pueda ayudar a nuestros jóvenes y a nuestras niñas a tener conocimiento preventivo de lo que es violencia en todas sus magnitudes. Hablamos también de lo que es la violencia estructural en vivienda, porque cuando no tenemos una vivienda digna, eso pone en riesgo la calidad de vida y la salud de nuestras mujeres y sus familias. Cuando hablamos también de lo que es la salud en sí, necesitamos tener acceso a servicios de salud que sean integrales para las mujeres, no importa su condición social ni su nacionalidad. Necesitamos también que se valoren lo que son las leyes, los proyectos de ley que estamos solicitando, los proyectos de ley en lo que es la atención integral a la violencia, el proyecto de ley para la despenalización del aborto, porque todo esto va a garantizar que se disminuya la violencia contra las mujeres en nuestro país. Yo quiero hacer énfasis en el tema de la educación. No es posible hablar de cultura de paz cuando no tenemos educación sexual en las escuelas públicas. No vamos a cambiar el imaginario de violencia generalizada que hay en el país si no hablamos en la educación del tema de la paz, y no vamos a poder hablar de paz si no hablamos de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y de oportunidades en la sociedad. Yo creo que es una responsabilidad del Estado asumir el tema de la educación sexual en las escuelas, porque es un aspecto fundamental que va a impactar en la familia, que va a impactar en la sociedad, en toda la sociedad. O sea, va a impactar en el tema de la violencia, de los feminicidios, va a impactar en el tema de los embarazos en adolescentes, va a impactar en mejorar las relaciones en la familia, en la distribución de las responsabilidades en el hogar con los hijos y las hijas, va a impactar en la política,
Porque en la medida que como personas, como jóvenes, vemos hombres y mujeres en igualdad de derechos y de condiciones, el tema del respeto, el tema de la responsabilidad van a ser elementos que van a estar en la educación de esos niños y de esas niñas. Yo pienso que es una emergencia nacional atender el problema de la violencia contra mujeres y contra niñas. Mientras sigamos haciendo acciones que yo diría que son paliativas, el problema no se va a resolver. Entonces, las prioridades de un país se reflejan en sus presupuestos públicos. Hay que ver las entidades en nuestro país que tienen que atender el problema de la violencia, qué presupuestos tienen destinados para atender este problema. Yo pienso que la prevención y un sistema de consecuencias son urgentes en República Dominicana. Bueno, si hablamos de violencia dentro de los partidos políticos, entiendo que hay 3 puntos fundamentales en los cuales las mujeres y también los hombres, ¿por qué no?, tenemos que enfocarnos y trabajarlo. Número 1 es capacitación. La mujer tiene que capacitarse, la mujer tiene que empoderarse de lo que le corresponde, de lo que puede hacer, de las dimensiones que tiene y del alcance que tiene a través de los partidos políticos. Número 2, trabajo interno en el partido. Los partidos políticos están necesitados de mujeres capacitadas que puedan desarrollar, que puedan acrecentar los partidos políticos. Y número 3, y no menos importante, es la persistencia, permanecer, la constancia de tú hacer visualizar ese trabajo y legitimizar ese trabajo que se hace dentro de los partidos políticos y que hace la mujer dentro de los partidos políticos. Y yo pudiera agregar un cuarto que sería el más importante, y es el apoyo entre mujeres. Con estos 4 puntos yo entiendo que podemos disminuir y quizás hasta erradicar la violencia dentro de los partidos políticos hacia la mujer. Bueno, yo considero que en esta hora que hemos estado con ustedes, hay una cosa que ha quedado clara. La violencia es un delito, la violencia no puede verse como un fenómeno normalizado y tenemos la obligación de todos y todas de contribuir a la disminución. Yo creo que aquí se ha visto lo importante que veamos promover cultura de paz desde las escuelas, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, desde el Estado, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo. Yo quiero que la ciudadanía tenga claro que desde el Congreso, los hombres y las mujeres que estamos ahí, estamos comprometidas a que en esta legislatura, en este periodo, salgan las leyes que evidentemente garantizan derechos. La sociedad dominicana nos delegó para que reformáramos una constitución que en el 2010 ya nos daba garantías de igualdad. Pero es una de las pocas constituciones que ya la violencia está ya en el texto constitucional, lo cual mal haría el Estado dominicano de violar la propia norma que nos dimos como sociedad. Por tanto, estamos obligados a que el texto de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres sea aprobado y sea aprobado ya. Ya los índices tan altos de violencia y de feminicidio que estamos exhibiendo no nos permite perder más tiempo. Así que yo creo que lo que la sociedad dominicana y nuestros oyentes tienen que tener claro, que este problema tiene que ser abordado, va a ser abordado y que nos compete a todos y a todas. Ahí las conclusiones de nuestras invitadas, a quienes agradecemos infinitamente por acompañarnos en el día de hoy. A ustedes por la sintonía, a la vez de invitarles a que nos acompañen la próxima semana en nuestra segunda entrega de estos especiales de violencia. Estaremos conversando sobre violencia patrimonial. Hasta la próxima.